Bueno, y me tocó la peste a mí. Pero bueno, vamos a, les invito a que vamos a la carta a los Efesios, al capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 14. Efesios capítulo 1, versículo 1 hasta el 14 dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, estamos inmensamente agradecidos contigo por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, porque, Señor, tú estás siempre con nosotros, nos has ayudado, nos has sustentado, pero sobre todo nos has dado esa salvación inmerecida, Señor. ¿Cómo no estar agradecidos contigo? ¿Cómo no estar felices si tú nos diste una salvación, una libertad, cuando estábamos condenados, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos, Señor, con un decreto de muerte eterna? Pero tú, por medio de tu Hijo, el cual enviaste para que viniera a morir por toda la humanidad, por esa gracia maravillosa, hoy estamos aquí reunidos, gozosos, contentos. Pudimos alabarte, pudimos cantarte, Señor, sabiendo que adoramos al único y verdadero Dios, a un Dios vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero pedirte, Señor, que nos enseñes por medio de tu palabra, nos recuerdes, nos traigas a memoria muchas cosas, Señor, que de pronto en el caminar, en el trajinar diario, podemos dejar de lado, podemos dejar pasar desapercibidos muchas veces, Señor. Enséñanos a caminar cada día más y más contigo y a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor. A ti te damos gracias, Padre Santo, y te hemos orado en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues antes de empezar el versículo 3, dice bendiciones espirituales en Cristo. Entonces le quise llamar las bendiciones espirituales, hay que cambiarle el nombre.
Y comenzar que esta carta a los Efesios, del versículo 1 al 3, es más doctrinal, y del 4 al 6 ya es de la práctica del cristiano, lo que debe hacer el cristiano. Y recordemos que Éfeso estaba en un lugar de mucha idolatría. Y esta carta, pues más que todo, es para el crecimiento del cristiano, para entender y para poder crecer y poder caminar, pues debemos tener en claro quiénes somos en Cristo Jesús. O sea, qué somos nosotros y quiénes somos en Cristo Jesús. Al igual, hoy podemos estar rodeados de una, digámoslo así, de un Éfeso en este mundo, a donde vamos. Podemos estar rodeados de idolatría, de muchas cosas, y como cristianos, pues debemos de procurar crecer cada día más y más en el conocimiento del Señor, como dice su propia palabra, que debemos de crecer en el conocimiento de Él. Y tengo dos preguntas aquí. ¿Quién no desea estar bendecido? O sea, ¿a quién le gusta estar en maldición? O sea, ¿a quién no le gusta? Así la persona que no conoce a Dios desea estar bendecido. ¿Cuánto más nosotros reconocer que estamos bendecidos en Cristo Jesús? Y la otra es, ¿qué es una bendición espiritual? Porque dice aquí que es bendiciones espirituales en Cristo. Y encontré unos significados donde dice una bendición espiritual es un don o actitud que Dios otorga a las personas a través del Espíritu Santo. Se trata de una dádiva que se renueva continuamente y que otorga a quienes aman a Dios y guardan sus mandamientos. Otra dice, las bendiciones espirituales incluyen lo que dice ahí, la herencia celestial, la seguridad espiritual, la prueba de propiedad, la verdad de que se ha obtenido una herencia celestial, la seguridad de que se ha obtenido una herencia celestial. Y la otra dice, pues la que leímos aquí en Efesios, se menciona que Dios bendijo a los creyentes con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. Ahora, ¿por qué esa seguridad o esa verdad de que se ha obtenido una herencia celestial? Y cuando hablamos de herencia, ¿quién o a quién no le gustaría reclamar una herencia? Que le hayan dejado, hablémoslo terrenalmente. Es más, una herencia muchas veces es cuestión de conflictos, es cuestión de peleas, de disensiones, de discordias, aún entre la misma familia. Pero esta herencia que habla aquí no es de contienda entre la familia de Cristo, sino reconocer que tenemos una herencia y que debemos de estar gozosos y esperanzados de que en algún momento vamos a estar juntamente con Cristo. Ahora, miremos, pues digamos, como una introducción a esta carta, miremos las bendiciones del Padre. En el texto nos dice que escogió, predestinó, adoptó e hizo aceptos. O sea, dice aquí, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. O sea que las bendiciones que vemos aquí primeramente es haber sido escogidos, haber sido predestinados, luego adoptados
y ser aceptados. Y cuando miremoslo en la parte terrenal, cuando van a adoptar una persona, muchas veces buscan un perfil, buscan a un niño determinado con determinado perfil para ser aceptado por sus nuevos padres, para que no haya inconvenientes o algo más adelante. Entonces, al escoger, al predestinar y al adoptar y al hacernos aceptos, ahí primeramente somos bendecidos. Esa palabra escogió, en el idioma griego es eclectos, que significa escogido, seleccionado. También se puede traducir como elegido. El diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, Vine, dice elección, escoger, escogido. Dios verdaderamente llama y elige, pero después del llamado también se debe tomar una decisión individual. Y aquí viene la gran diferencia. Porque la palabra de Dios, y el hermano lo leía ahorita, que de tal manera amó Dios al mundo, para que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Amó a unos cuantos? Dice, amó al mundo. Pero aquí la diferencia se hace en tomar una decisión individual, no colectiva. Individual, es cada persona la que toma la decisión. Y aquí Pablo le está recordando a los efesios que esa decisión individual sigue en la vida cristiana. ¿Y por qué digo que sigue en la vida cristiana? Porque van a suceder cosas que a mí no me pueden apartar de Dios. Puedo tener conflictos, puedo tener alguna situación con otro hermano, pero eso no me puede apartar porque el llamado es individual. Y el caminar, aunque nos congregamos y aunque somos un cuerpo, nos toca responder delante de Dios de forma individual. Yo no voy a llamar ni a mi esposa, ni a mis hijas, ni al hermano para que intercedan o aboguen por mí o recuerden cosas delante de Dios. Entonces, ese caminar sigue siendo mirando al Señor, y en un texto habla que se debe correr como atleta, como buen atleta. Y miremos cuando se corren la de obstáculos. Yo no me imagino a alguien encontrándose 4 o 5 obstáculos mirando hacia los lados que está haciendo el otro. Cada uno corre su carrera y brinca para no tropezar, para no caer y para llegar a la meta, aunque están corriendo juntos. Y ese caminar, también estamos caminando juntos, pero a veces nos toca es mirar, o a veces siempre nos toca colocar la mirada en nuestro Señor Jesucristo. A mí no me puede desanimar nada ni nadie, porque el único que murió por mis pecados se llama Jesucristo. El único que entregó su vida por mí se llama Jesucristo. Yo no conozco hombre alguno que diga que murió por la salvación de otro, que murió por la salvación de un grupo de personas. El único que murió para salvar el mundo de la condenación eterna se llama Jesucristo. Esa palabra predestinó, busqué el significado también porque a veces cuando habla predestinar se puede hablar de que es a algunos. No. Se entiende predestinación como predestinación el acto de Dios de ofrecer anticipadamente a todos los seres humanos el inalterable plan de salvación trazado en favor de sus hijos, gracias a la encarnación, muerte y resurrección de Jesús nuestro Salvador. Ahora repito, ¿por qué Pablo está enfocado
en hablar de todo esto, porque la iglesia estaba en medio de una idolatría. Estaba en medio donde adoraban a una diosa y se podían desviar. ¿Cuántos hoy en día no se han desviado del camino? ¿Cuántos hoy en día que levantaban manos o que cantaban y cerraban sus ojos y decían estar enamorados de Dios, se dejaron atrapar por otras cosas? Se dejaron desviar del camino. Y nosotros estamos en este mundo que trata de alarnos, trata de que el Hijo de Dios se desoriente y vuelva a caminar como caminaba antes. ¿Cuántos en este momento no están nuevamente en el lugar de donde lo sacó el Señor? ¿Por qué? Porque faltó esa parte doctrinal fundamental y saber quién eran en Cristo Jesús. Y nosotros debemos de tener claro quiénes somos en Cristo Jesús. No para jactarnos, no para creernos los supermanes, sino para estar agradecidos de que siendo débiles y pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio la salvación. Y que nos da la facultad de estar sentados en lugares celestiales. Adoptó, esa palabra adoptó, dice tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. Al que no lo es biológicamente. La adopción es un concepto fundamental que representa la relación especial que los creyentes tienen con Dios. Ser adoptado por Dios significa ser aceptado como un hijo en su familia y disfrutar de los derechos y privilegios que conlleva esta relación. Es una posición legal y no una experiencia. El ser adoptado nos da esa posición legal y nos da ese privilegio de llevar una relación con Dios que no llevábamos antes. Una relación que no teníamos con Él por estar perdidos en nuestros delitos y pecados. En el capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí le está recordando lo que le está diciendo, de dónde lo sacó. Para que se afiancen y no se dejen enredar por otras doctrinas o por otras fábulas o por otras enseñanzas que si no se está cimentado, se puede salir. Y un plan total del que no ama a Dios y a sus hijos es sacar a los hijos de Dios del lugar donde los ha colocado. Que vuelvan, como dice por el texto, volver el perro a su vómito. Y como iglesia tenemos que cimentarnos. Creo que hemos tenido experiencias donde nos hemos desanimado, donde nos hemos decepcionado, donde quizás hemos querido tirar la toalla, pero cuando nos acordamos quién es Cristo y quiénes somos en Cristo y qué tenemos en Cristo, eso nos debe animar a seguir adelante y a luchar a pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades. Seguir peleando la buena batalla, como lo hizo Pablo, y esperar la corona que está preparada para todos aquellos que esperan su venida. Esa palabra sectos significa ser recibido con aprobación o placer. Y se me venía a la mente el texto del hijo pródigo. Cuando el hijo vuelve, el padre hace fiesta. Y no solamente hace fiesta, sino que no espera que llegue para decirle, yo sabía que usted tenía que volver. Yo sabía que tenía que venir arrodillado nuevamente. No, salió al encuentro de él y lo abrazó. ¿Y saben por qué lo abrazó? Porque una tradición era que todo aquel
que deshonrar a sus padres podría ser apedreado por cualquiera. Entonces él sale corriendo antes de que los demás lo vean y el abrazo es como decir nadie me lo toque. Y recibir con aprobación o placer, me acordaba que a pesar de ser pecador, el Señor nos recibió con alegría, porque para eso murió Él. Y como dice que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta, hay algarabía, hay regocijo por ese pecador que sale de la condenación eterna para vivir una vida en abundancia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las bendiciones que nos da Dios en Jesucristo. ¿Qué bendiciones nos da Dios en Jesucristo? Redención, perdón de pecados y una herencia. Aquí dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que las bendiciones de Dios a través de su Hijo son redención, perdón de pecados y herencia. Pero eso no llega por arte de magia, eso llega por la decisión de cada uno de nosotros. Pero también eso debe de estar en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Quién nos redimió? ¿Quién nos perdonó? ¿Y quién nos da una herencia? Para tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esas son las bendiciones que nos da por medio de su Hijo. ¿Y qué redención? ¿Qué es perdón de pecados? Todos lo sabemos ya. O sea, quitar ese decreto de condenación y decir, ya está libre de pecado. Porque el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, y él vino para dar vida y vida en abundancia. Y yo creo que todos podemos decir hoy, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hemos aceptado su muerte, los que hemos aceptado su resurrección, los que aceptamos que viene pronto, hemos recibido esa vida abundante. Y eso debe estar siempre recalcando nuestra mente y nuestro corazón, porque se presentan muchas cosas, porque hay enseñanzas que pueden distorsionar. El internet es bueno, pero hay de todo ahí. Hay de todo ahí. Hay lo que es correcto conforme a la doctrina, pero también lo que es incorrecto y se sale de la doctrina. Y son palabras lisonjeras, son palabras aduladoras que pueden convencer al que no esté firme en la fe en Cristo Jesús. Y el que no esté firme en la doctrina que dejó el Señor Jesús por medio de los apóstoles. Ahora, miremos, dice aquí en el sentido teológico, heredar significa recibir un don irrevocable. En el sentido teológico, heredar significa recibir un don irrevocable, con énfasis en la relación especial entre el benefactor y los receptores. Y me llama la atención que es una relación especial. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Y habla de una relación íntima, una relación especial con el Salvador. Y dice,
a diferencia de la herencia legal, el benefactor Dios no muere, pero provee bendiciones materiales y espirituales para su pueblo. O sea, de una herencia legal, que es la que hablamos terrenalmente, para recibir una herencia, ¿qué sucede? Tiene que morir el dueño de la herencia. Pero aquí en esta herencia celestial, el dador no muere, está vivo y está esperando para que estemos con él toda una eternidad. Ahora, las bendiciones que recibimos por medio del Espíritu Santo, somos sellados y tenemos las arras de la herencia. Dice, en él también vosotros, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Y qué significa ser sellados con el Espíritu Santo? Es un don gratuito. Nosotros no lo compramos. Mediante el cual se demuestra la autenticidad de la relación del creyente con él y su autoridad, propiedad y compromiso con su pueblo. Este término se refiere al Espíritu Santo habitando en una persona cuando ésta cree el evangelio de vuestra salud, el evangelio de la redención, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por haber sido sellada, tal persona entiende que pertenece a Cristo y como resultado es consciente de que la salvación de su alma está eternamente segura. Cuando nosotros nos casamos, en la ceremonia, ¿qué es lo que se entrega? Un anillo, ¿cierto? Y cuando usted va con el anillo por la calle, el que ve y sabe dice, tiene dueño, es casado, es casada. ¿Sí o no? El que quiere jugar con el matrimonio se lo quita. Yo me lo quité por mucho tiempo fue porque yo era un palillo y me engordé. Y el anillo ya no me entraba. No, hasta se torcía, ¿cierto? No me va a quedar mal. Pero eso significa que pertenece, de que adquirió un compromiso y que ese compromiso es ¿hasta dónde? Hasta que la muerte. Pero ese sello nos hace entender que la salvación de nuestra alma está eternamente segura. Está eternamente segura. Entonces, ¿cómo vamos a salir corriendo hacia otros lugares si tenemos la seguridad en nuestro Señor Jesucristo? Lo digo porque puede suceder, vuelvo y repito, una decepción, una situación incómoda que nos pueda desanimar y que pueda decir, y salen, pero muchos vuelven al mundo. Se le olvidan que han sido sellados, que le pertenecen a alguien, y en este caso a nuestro Señor. Ahora, ¿qué son las arras de la herencia? Las arras del Espíritu Santo son el Espíritu Santo como garantía de la herencia futura de los creyentes en Cristo. La palabra arras se usaba en transacciones comerciales para referirse a un pago inicial que garantizaba el pago total. O sea, un pago inicial que garantizaba el pago total. Esa palabra arras se usaba en transacciones comerciales anteriormente. En ese tiempo, vuelvo y repito, para referirse a un pago inicial, pero un compromiso que garantizaba que la deuda se iba a pagar totalmente.
Y nosotros hoy tenemos la zarra, la seguridad de que nuestra vida en Cristo Jesús va a una eternidad. Vivimos porque Él vive. Porque Él murió y resucitó. Ahora, todo esto, ¿para qué? O sea, Pablo, vuelvo y repito, los 3 primeros capítulos son doctrinales y los otros 3 son de la práctica o la vida práctica del cristiano. Pero primero les recuerda todo esto. Y para el crecimiento. ¿Estamos de acuerdo que debemos crecer cada día en Cristo? ¿Que debemos procurar crecer en Él? En el conocimiento de nuestro Señor para estar fortalecidos. Ahora, ¿todo esto para qué? Fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos adoptados y aceptados. Recibimos redención, perdón de pecados y herencia. Y somos sellados y tenemos la garantía. ¿Para qué? Todo esto no es para jactarnos, ni creernos los mejores, como decía ahora. Dice la palabra aquí, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Versículo 14, termina diciendo, posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Para qué todo esto? Para alabanza y gloria de nuestro Señor, no para nosotros, sino para alabanza y gloria de Él por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por habernos dado la salvación, por habernos escogido, predestinados, adoptados y hecho aceptos, por habernos dado la redención, el perdón de pecados y la herencia, y porque nos selló, dándonos la garantía de que nuestra alma tiene una salvación eternamente segura. Para eso es como una introducción a lo que Pablo estaba tratando de enseñar. Aquí hay mucha tela para cortar y hay mucho para profundizar, y creo que muchos podrían tomar ese texto y profundizar en otras cosas que nos enseña la palabra de Dios. Y si usted mira el capítulo 4, perdón, comienza diciendo la unidad del Espíritu. ¿Se acuerda que el Señor Jesús le dijo a los discípulos que Él oraba para que ellos fueran uno como el Padre y Él eran uno? Para que la gente conociera que eran sus discípulos, la unidad. En el versículo 17, antes del versículo 17, dice la nueva vida en Cristo. En el capítulo 5 dice, anden como hijos de luz. Y termina hablando de la armadura de Dios que tiene que tomar el cristiano. La vida práctica del cristiano. Entonces, repito para terminar, todo esto no es para jactarnos ni creernos los mejores, sino para la alabanza de su gloria y para ser santos y sin mancha delante de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos. Gracias porque ahí están esos tesoros escondidos, Señor, que nos alientan, que nos alimentan, que nos llevan cada día a conocer más y más de ti, Señor, y a aferrarnos más y caminar más y más contigo, Señor, a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sabiendo que
tenemos una herencia incorruptible, sabiendo que estamos juntamente con Cristo en lugares celestiales, que hemos sido adoptados, siendo hijos en otro tiempo de aquel que es en contra tuya, Señor, porque su voluntad hacíamos. Pero tú nos llamaste, nos adoptaste y hoy podemos llamarnos hijos de Dios. Y ese es el mejor título que una persona pueda tener en este mundo y en la vida venidera, Señor. Ayúdanos a cada día estar más agradecidos contigo, seguir caminando contigo, Señor, y que cada día lleguen más y más personas a esa salvación que tú nos diste un día a nosotros, Señor. Y que puedan entender que el único camino, la única verdad es Jesucristo. A ti te damos gracias, Padre Santo, y te hemos orado en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.